Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes, servidor y amigo Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, ayúdanos con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere de esta información. De igual forma, quiero desearles que tengan un excelente día. Ya nos encontramos a martes 25 de enero. Vámonos de lleno a la información, señores. Pues siguen abiertos tus parlamentos para poder debatir sobre la reforma eléctrica. Dicho sea de paso, fíjense ustedes nada más quién apareció el día de ayer, nada más y nada menos que el ex rector de la UNAM, así como ustedes lo pueden ver en pantalla, Francisco Bernés de Castro. Cuando el presidente decía, fíjense ustedes, porque esto le da la razón, una vez más a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando él decía que la UNAM pues simplemente se había derechizado, no significaba la institución. Pues obviamente se refería a ciertos personajes que siguen velando por los intereses de empresas privadas. Y el día de ayer quedó más que constatado. Fíjense ustedes nada más que el exrector de la UNAM pide contundentemente rechazar en todos sus términos la reforma eléctrica, prácticamente llamando porque si se llega a aprobar, se estaría aprobando a un monopolio. Fíjense ustedes nada más, Durante este quinto foro de Parlamento abierto, el ingeniero químico acusó que la iniciativa es más restrictiva para el sector privado, sin que se muestren pruebas de que se daña a la economía nacional o de los ciudadanos. Así tal cual empezó a abrir este debate, y no solo eso, todo ello terminó, así literalmente, pues indica que se convertirá la CFE en un monopolio. Lo que no contaba es que también habían otros exalumnos que en cierta forma también le dieron una cátedra al señor. En este parlamento abierto estuvo la participación, que ahorita también se los voy a mostrar, de Humberto Morales Moreno, académico de la Universidad Autónoma de México, quien expresó que la reforma eléctrica plantea un reordenamiento del mercado eléctrico nacional sin excluir a la iniciativa privada. De eso es lo que se debe de hablar. Dicho sea de paso, también les invito, porque también el ingeniero Rodríguez Bejar había dado una cátedra a la señora Xochitl Gálvez. También ahí subimos el video, les invito a verlo, buenísimo, buenísimo, para que vean de ingeniero a ingeniero quién realmente habla con la verdad. Sin embargo, así fue la participación, y así de esta manera también dejaron callado al ex rector de la UNAM por estas palabras y seguir defendiendo a la iniciativa privada. Francisco Bernés de Castro, señores, así muestra también que el presidente de la República siempre ha tenido la razón, porque esto sigue velando los intereses en lugar de seguir, los intereses de empresas privadas, en lugar de pensar en los ciudadanos, en los mexicanos. Escuchen, porque todo esto inició con una pregunta que se había hecho por parte de un representante de Morena, en el cual Tonatiuh dio pues obviamente su explicación, y enseguida entró el ex rector de la UNAM. Escuchen y vean cómo ocurrió todo el día de ayer. Gracias, Oscar Moreno, le agradecemos al ponente. La siguiente pregunta, que va dirigida a Jorge Tonatiuh Martínez, la realiza la diputada Lidia Pérez Bárcenas del Grupo Parlamentario de Morena. La pregunta sería: con la reforma eléctrica que se propone, la participación de la generación de electricidad será del 54% por parte de la CFE y 46% para particulares. En ese sentido, la pregunta: ¿se estaría hablando de un monopolio absoluto por parte del Estado? ¿Estará en riesgo las inversiones de las empresas privadas? Muchas gracias. Hasta por 3 minutos la respuesta. Gracias. No, evidentemente, como ya mencionaron, los porcentajes no es un monopolio por donde lo quieran ver, por donde lo quieran explicar. La generación va a seguir siendo mixta, por así decirlo, compartida, donde la industria privada tendrá un espacio para dar los mejores precios que pueda. Y el Estado, a través de la CFE, va a poder manejar la rectoría de la nación. Es falso el discurso, muchas veces enarbolado por parte de la industria privada, que dice que las inversiones se van a ir. Pero ya lo aclaró el doctor bastante bien. Ni un peso, ni un euro, dijo él, se ha ido del país. Estamos hablando de una economía tan grande que estamos en la 14 a nivel mundial. Tenemos salida a los dos
océanos, por el amor de Dios. O sea, es un país muy importante para las empresas privadas México, no se van a ir. Que se detenga el discurso de la salida de capitales, por favor. Nuestro país, y a través de esta reforma, hay que decirlo, solo se puede fortalecer, no va a ser en sentido contrario. Las políticas implementadas por el gobierno están transformando la realidad que estamos viviendo los mexicanos. Y hay reformas constitucionales que ya se han dado, a las que, por cierto, algunos grupos parlamentarios se han opuesto, como las modificaciones al cuarto constitucional, que trajeron un beneficio inmenso a una población marginada por años. Los cambios en la materia que nos corresponden solo pueden fortalecer al Estado mexicano. La CFE va a salir fortalecida porque va a crecer en capacidades y va a recuperar, como lo dice la iniciativa, el SENACE, y van a ser regresados o transferidos a la Secretaría de Energía, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Entonces hay que apostarle por esta reforma, por donde lo quieran ver. No va a ser un monopolio, y que ese discurso se acabe, por favor. Gracias. Ahí, pues obviamente todo muy bien. Se está hablando tal cual se plantea esta reforma eléctrica. No hay un monopolio como quieren estar diciendo. No hay temor a que estas empresas privadas se vayan. También queda aclarado. Así que ya bajen ese discurso. ¿Qué fue lo que pasó? Esto, por parte del exrector. Muchas gracias, Donatiu. En el mismo sentido, le damos la voz de manera muy breve al ponente también, Francisco Barnes. Difiero totalmente lo que acaba de mencionar mi distinguido participante. Lo que propone la iniciativa es crear un monopsonio, un solo comprador de electricidad, que es la CFE, en los términos y en los precios y en las condiciones que establezca la propia CFE, eso dicen los transitorios, y un monopolio, un solo vendedor de CFE a tarifa que establezca la propia CFE sin intervención de nadie más. Eso es lo que dice la iniciativa presidencial. Sí. Adelante, en el mismo sentido. Adelante. Fíjense, pero no se quedó ahí. Ahí responde Tonatiuh. Por favor, breve también, 30 segundos. 30 segundos. No podemos hablar de monopolios estatales como lo está planteando el exrector. El Estado somos todos. Les recuerdo, no es la CFE quien tomará como una entidad independiente de la sociedad mexicana las decisiones. Es parte del Estado mexicano y es parte del gobierno que nos rige a través de, o nos gobierna a través de los instrumentos que tiene la democracia nacional. Muchas gracias a los ponentes. Tómala. Y no solo eso. También se dio este cuestionamiento, el cual, vean ustedes la manera en cómo lo respondió también uno de los ex académicos, les había mencionado, Humberto Morales Moreno, y también de igual forma, pues dejando mal parado al ex rector de la UNAM. Escuchen. Diputado, presidente. Muchas gracias, diputada Karen. La siguiente pregunta la formula la diputada María del Rosario Merlín, del Grupo Parlamentario de Morena, y va dirigida al doctor Humberto Morales. Pregunta: el nuevo modelo en el sector eléctrico derivado de la reforma energética del 2013 obligó a la Comisión Federal de Electricidad a celebrar contratos a 15 y 20 años con centrales privadas para comprarles electricidad. En su opinión, ¿cuál fue la razón de obligar a la Comisión Federal de Electricidad a contratar con particulares en lugar de invertir en sus propias centrales de generación? Tiene hasta 3 minutos para contestar. Perdón, bueno, diputada, mire, lo que pasó fue que la idea de establecer esos contratos, que fueron a 25 años, con productores independientes y de cogeneración y fomentar el autoabasto, era obviamente tratar de hacer competitivo el mercado eléctrico y que Comisión Federal también entrara en la ruta de la futura transición energética, cosa con la que Comisión Federal ya había empezado desde antes la ruta de la transición energética, no solamente por la inversión en hidroeléctricas, sino porque Comisión Federal fue pionera en geotermia y en energía nuclear en América Latina desde 1959. O sea, en realidad Comisión Federal empezó primero la transición energética en este país antes de que llegaran las compañías privadas de las llamadas energías limpias. Entonces, la idea era básicamente hacer competitivo el mercado buscando inversionistas privados que pudieran abaratar los costos justamente de generación, de tal manera que esto impactara obviamente las finanzas del mercado eléctrico y de la propia comisión, ¿no? Para que la comisión tuviera, digamos, contratistas a mejor precio y de esta manera ofrecer un servicio más eficiente. El problema fue que los términos en que se redactó esa reforma permitió que los generadores privados
al amparo de esa ley y con la idea de que ya no iba a haber monopolio del Estado, pues lo que hicieron fue generar mecanismos disfrazados de monopolio a través de fondos de inversión, con lo cual utilizaron a la CRE y utilizaron al SENACE, que no dudo que hayan tenido buena fe, como lo dice el ingeniero Barney, yo no dudo tampoco que hayan tenido buena fe, pero la verdad de las cosas es que las empresas que lograban los permisos disfrazaban negocios de gran rentabilidad utilizando la red de transmisión de Comisión Federal de manera ilegal. Y además teniendo como socios en realidad a clientes a los que les siguen vendiendo electricidad o excedentes, aprovechándose del subsidio indirecto de la Comisión. Entonces, la idea de la reforma de 2014 hubiera sido muy buena si realmente los órganos independientes que ya venían funcionando hubieran cumplido su papel histórico de vigilar que este mercado fuera realmente competitivo. Pero no fue así. Entonces, por esa razón, la reforma que se propone intenta hacer que Comisión Federal ponga orden en el mercado eléctrico, como lo hace EDF, como lo hace la compañía rusa de electricidad. EDF, la compañía rusa de electricidad, tiene el 51% del mercado bajo su control estratégico. La pregunta es, ¿son monopolios arbitrarios? No lo creo. Muchas gracias. Sobre la misma pregunta, quiere complementar hasta por 30 segundos. Ha sido más claro. Qué bueno por parte de los exacadémicos que respondieron pues esta situación que estaba planteando el ex rector de la UNAM. Dicho sea de paso, también les había dicho que tuvo la participación, les invito a ver también esa parte. También un ingeniero, el ingeniero mecánico eléctrico, quien habló pues obviamente sobre esta situación y dio una cátedra, sobre todo a la senadora Xóchitl Gálvez, quien se dice ser pues ahora sí que una experta en la materia para poder hablar. Pues ahí le dieron hasta para llevar, explicando de una manera formidable y sobre todo alguien que tiene experiencia en el ámbito, sobre todo porque lo ha trabajado y no nada más por decir que es ingeniera, con todo el respeto, claro. Nos estamos viendo en una siguiente emisión, señores, que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irmi Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal, pero así, para que nos demos cuenta cómo es que actúan estos personajes, que bien dice que, pues sí, se han derechizado, no la institución, estos personajes. Nos vemos hasta la próxima.